partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Diáspora y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. Buenas tardes, querida audiencia global. Nuevamente, como todas las semanas, en este su espacio Diáspora y Ambiente. Hoy comenzamos con una noticia muy dolorosa, el fallecimiento del cardenal Jorge Urosa Sabino. Un abrazo inmenso, muy cálido, fraterno, con nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos y a toda la sociedad venezolana que lo está padeciendo, que le afecta, porque era un conductor muy ecuánime, muy dialogante. Yo creo que perdemos una gran persona, un gran amigo. Este programa llega a ustedes a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, RCR 750.com, la emisora que se ve. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willit Sarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción Fernando Jáuregui y este servidor Tomás Páez. Antes de darle la palabra a Fernando y presentar a nuestra invitada, seguir insistiendo, la situación en Venezuela es muy crítica, tenemos necesidad de atender, esto es un tema de servicio público, necesidad de atender a, a miles de personas. Estamos mencionando algunas de ellas que son personas que conocemos, que han desarrollado una labor importante. Nelly Arenas en el CENDES, en el Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad Central. Henry Gómez en la presidencia de Fedindustria por un tiempo, digamos, gente comprometida con el país que necesita el apoyo, por mínimo que él sea, pero todos necesitan ese apoyo. Alexander Luzardo, que además ha sido una persona preocupada por el tema ambiental, digamos, ha sido desde su época de estudiante en la Universidad Central de Venezuela. Luego tenemos lo que acaba de ocurrir recientemente en la CELAC, en la reunión de la CELAC. Yo la verdad que no entiendo cómo algunos gobiernos dictatoriales pueden afirmar que están a favor de la democracia, pero bueno, pero ese es otro tema. En todo caso, allí hubo una reunión entre el gobierno peruano y el venezolano, y eso ha generado todo un ruido enorme en Perú. Bueno, ha creado una polémica muy grande, y la Cámara venezolana peruana acaba de producir un informe que habla de los aportes de la diáspora venezolana al desarrollo del Perú, que no es tontería. Digamos, se trata de unas cifras relativamente grandes, relativamente importantes. Ya la conocía la banca privada y la conocían organismos internacionales. Es decir, que la diáspora es más que un problema, es parte de la solución a los problemas que están planteados allá. Nuestra invitada de hoy la presento, licenciada en Educación, especialista en Ciencias Ambientales, miembro de Embajadores del Orinoco, y además ella trabaja en una organización que después nos hablará de ese proyecto, Guatuna. Si me corrige si lo dije mal. Yo conocí a Ana María cuando estábamos por allá por Alemania montando una reunión. Se le había ocurrido a las organizaciones diaspóricas alemanas para ir creando nexos entre todas las organizaciones y poder articular esfuerzos. En este caso se iniciaba en Europa, pero la idea era extenderla al mundo. Yo creo que ya Ana María nos contará todo lo que están haciendo, el crowdfunding. Están buscando recursos para una iniciativa muy linda en el Amazonas, pero nos lo contará ella. Así que, Fernando, te dejo a ti todo el derecho para iniciar el programa. Además, vamos a hablar de una región en la que tú tienes una campaña importante.
Gracias, Tomás. Bueno, Ana María, bienvenida. Nos encanta tenerte aquí con todo tu trabajo y conocimiento. A usted que nos está viendo por RCR 750, queremos agradecerle que esté allí con nosotros. Y bueno, como de costumbre en este programa con Tomás, yo le recuerdo a usted que nos está viendo que parte de esa crisis de electricidad que usted ha sufrido estos años tiene que ver con los efectos del arco minero en la deforestación de la cuenca del río Paraguay y Caroní, que son los principales proveedores de agua de la represa de Guri. Esto sin contar el daño ecológico de impacto planetario que está teniendo, sobre todo relacionado al cambio climático, y la tragedia humana que significa el llamado oro de sangre que se extrae, llamado así por las condiciones de cuasi esclavitud, o sea que es una tragedia energética, ambiental y social y humana. Entonces, bueno, Ana María, cuéntanos sobre esto que tú estás haciendo, por favor, y gracias. Hola, mucho gusto de comentarles que nuestra asociación se llama Guatuna Venezuela Ecompañón. Está registrada en la ciudad de Montpellier, en el sur de Francia, desde el año 2016. Es una asociación sin fines de lucro. Empezamos haciendo trabajo cultural, intercambio franco-venezolano, y nos pasó como a muchos que nos dimos cuenta que había que suplir necesidades, urgencias, demandas que nos venían de organizaciones y de personas desde Venezuela, y empezamos a hacer la actividad humanitaria, y últimamente estamos haciendo actividades ya dirigidas a la crisis ambiental del Amazonas y de las comunidades que la habitan. No sé si quieren que les hable un poquito de qué es el Guatuna, qué significa, porque hay muchísima gente que siempre nos los pregunta. Yo creo que sí. Vamos, por llamarlo así, los contenidos. Hace tiempo que yo sigo sus contenidos, los reproduzco también en Twitter, así que somos aliados allí en esas redes. Correcto. A eso nos dedicamos todos los días. Es un flujo de doble vía de Venezuela a Europa, Europa, Venezuela constante. Muchas gracias. Bueno, al hablar de Guatuna, con su permiso, leo algunas cositas. Yo tengo unos apuntitos acá para que no se me olvide nada importante. Hablamos del mito de creación de la etnia yecuana, el origen del mundo y de todo cuanto existe. Es un conjunto de normas, rituales, éticas que se transmiten de forma oral de generación en generación, que desafortunadamente están desapareciendo. Deseamos que el Guatuna sea conocido por venezolanos, por extranjeros, puesto que la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas representa una excelente estrategia de conservar. Les hablo de nuestros objetivos como asociación. En primer lugar, pero espérate, porque es que eso que acabas de decir es muy lindo, eso yo creo que hay que sacarle el jugo a esa idea de cómo la cosmovisión yecuana permite. ¿Puedes decirnos dos cositas más? Yo me sentí así como tocado, de verdad, por... defendido, pues por sus habitantes, que tienen allí varios miles de años. Los principales defensores de nuestra Amazonía son los pueblos originarios, nuestros indígenas yecuanas, que lastimosamente no lo conocen muchos venezolanos. Entonces queremos, pues, con nuestra sociedad. Hay que decir que existe un libro del Guatuna que fue recopilado por un franco-venezolano llamado Marc Desiebrieux, y que ese libro es un poco difícil de encontrar. Está escrito toda esta cosmovisión, que podemos hablar del proyecto Somos Caura. Ok, no, ya, de verdad que gracias, puedes seguir, perdona la interrupción, no era el objetivo, pero es que me llamó mucho la atención, perdona. Bueno, tenemos entonces algunos objetivos, como promover la educación ambiental como estrategia fundamental para generar la fuerza social en Venezuela unida a la violación de los derechos de las comunidades indígenas. Actuar de manera conjunta con instituciones y comunidades a nivel local en Venezuela y a nivel internacional para frenar el daño y las amenazas ambientales en contra de los reservorios de agua dulce, un poco lo que hablaba Fernando hace un momento, la biodiversidad
comunidades indígenas, el reservorio hidroeléctrico de nuestra Amazonia. Iniciar una campaña informativa sobre la vulnerabilidad de Venezuela ante la falta de planificación y de atención a la prevención ante las variaciones climáticas. No hay un plan de prevención en Venezuela a esta incidencia directa en la Amazonía venezolana. Cuando hablamos de la obsolescencia programada, hablamos de nuestros teléfonos celulares, que están diseñados con una tecnología que caduca en 1 o un par de años, lo que hace que la presión sobre los recursos naturales, en este caso el coltán que se obtiene de la Amazonía venezolana, la presión sigue estando permanentemente allí. Entonces, si cambiáramos esa tecnología, pues habría menos presión sobre los recursos y sobre las zonas afectadas. Y queremos generar mayor presión sobre los países a los cuales llega el oro venezolano. Hay que recordar que el 70% aproximadamente del oro que sale del arco minero es del producto de la minería ilegal. Es producto de la minería ilegal y habría que exigirle a los países europeos que lo compren una certificación y un control de origen. Eso en cuanto a nuestros objetivos. La persona que escribió el Guatuna, Marc de Cibrió, lamentablemente, como tantas otras personas notables en Venezuela, no ha recibido el merecido reconocimiento del gobierno y de las instituciones. Su viuda vive en La Mucuy, Estado Mérida, tiene cicales amazónicos que está abierto al público y a los investigadores. Oye, mira, la verdad que yo estoy sorprendido. Sí, perdona, Fernando, dale. No, al contrario, disculpa. No, bueno, escuchando a Ana María, fíjate, recientes investigaciones están demostrando que el Amazonas no es un hecho accidental, que las culturas originarias de América, incluyendo los yecuanas, sembraron el Amazonas y la Orinoquia. Porque no podemos olvidarnos que si bien somos parte de la Amazonia, también tenemos nuestra propia Orinoquia, que inclusive a nivel de superficie es más grande. Yo particularmente tuve la oportunidad de ir a una comunidad en el estado Bolívar, no recuerdo si era estado Bolívar o Amazonas, se llama Caranacuni, justamente con los yecuanas. Y tuve la oportunidad de compartir esa experiencia gracias a un cura vasco, un cura jesuita de apellido Corta, que lamentablemente murió. Y bueno, ahí tú te das cuenta que la pérdida de esa cultura que ustedes están tratando de preservar a través de Guatuna es la pérdida de un conocimiento de conservación ancestral, que ese Amazonas y esa Orinoquia no es producto de un accidente de naturaleza. Entonces, cuando vemos que están destruyendo, haciendo un ecocidio cultural, ¿verdad? Estamos perdiendo un conocimiento de miles de años en detrimento de la humanidad. Yo agregaría para que siga Ana María, ahí, porque ustedes son el ejemplo de cómo la diáspora trabaja, digamos, de las actividades que hacen con las uñas, porque además tienen que desarrollar el proyecto, fijar los objetivos, buscar los recursos, etc. Y has dicho que están trabajando en 2 frentes. El frente 1 es la denuncia, los alertas, las exigencias al mundo europeo en este caso, y por otro lado, el trabajo con las comunidades en Venezuela, digamos, esa doble articulación. Quisiera que nos contaras eso después de que le responda, por supuesto, la pregunta inicial y el comentario inicial de Fernando. No me acuerdo, si me das el hilo de la pregunta de claro, Fernando. Yo estaba comentando lo valioso de su trabajo en el rescate, ¿verdad?, de la cultura ancestral de los yecuanas, porque hay estudios que cada vez están comprobando más y más que la Amazonia y la Orinoquia no son productos accidental de la naturaleza, sino que fueron hechas a manos de los seres humanos de los primeros pueblos ancestrales de América, de esa parte de América,
y que cuando perdemos esa cultura que ustedes están apoyando a que no desaparezca, estamos preservando no solo la naturaleza, sino un conocimiento ancestral que hoy en día ni los científicos más modernos podrían desarrollar. Entonces, creo que ese trabajo de Guatuna es extremadamente importante, así como otros, preservando la cultura autóctona de nuestros pueblos originarios. Es correcto. Es algo que como que ya lo sabíamos, pero está de nuevo como de moda, que ha vuelto a salir sobre el tapete, que los defensores, las personas, los grupos indígenas son los que tienen el saber originario y son los que pueden salvaguardar y proteger y darnos idea de cómo mantener y cómo disminuir el daño que se está produciendo actualmente. Escuché en un video que vi recientemente que el cultivo del pijihuao tiene algo así como más de 10.000 años, que hay evidencia científica de que se cultivaba en la Amazonía venezolana. De manera que efectivamente afortunadamente somos muchos los que hemos entendido la importancia de este legado de nuestros pueblos indígenas y que queremos retomarlo y que queremos empoderarlo y darles herramientas para que ellos sean autogestores del cuidado de su ambiente y de su salud. Es allí ambientales y protectoras defensoras de los derechos humanos en Venezuela, que son Clima 21 y Todos por el Futuro. Esto surge a partir del año 2019, cuando aparece el movimiento internacional Friday for Future, que tenían como lucha la defensa de los defensores del Amazonas. Entonces, un grupo de ONG venezolanas que hacían movimiento de activismo climático, y es así como surge el proyecto Somos Caura, que busca la autogestión, la disminución de los riesgos del daño al ambiente y a la salud de los habitantes. A las comunidades indígenas, también hay una comunidad muy interesante en el Caura que es afrodescendiente, y es la comunidad de Aripao, que conviven con los Anema y los Yecuana hace muchos años. Este proyecto va enfocado hacia derechos y también preguntarán por qué. Porque las mujeres indígenas en edad reproductiva que están embarazadas o que se embarazarán en el futuro a través de la placenta, entonces eso las hace las poblaciones más vulnerables, más sensibles. Y una vez que los niños han nacido, siguen contaminándolos a través de la lactancia, a través de la leche materna. Entonces, con este proyecto Somos Caura queremos ayudar a una población de más de 1.123 niñas, adolescentes y mujeres. La idea es diseñar material educativo, de educación para la salud, de manera que las madres concienticen la dieta a transmitir a sus familias. O sea, ellas van a poder, con un material que se va a diseñar en Yecuana, para lo cual tenemos ya los traductores, cuáles son los peces que tienen mayor y menor cantidad de mercurio para que ellas puedan saber. Entonces, bueno, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué tenemos que diseñar este tipo de proyectos? Porque en Venezuela el Estado no cumple con su obligación de proteger a las comunidades, a las poblaciones, de los efectos y de la exposición del mercurio producto de la minería del oro. Además, se les niega el derecho a la información, a la educación, cómo protegerse, qué es lo que está ocurriendo. Hay que recordar también que el Estado venezolano no se ha suscrito ni ha ratificado, y mucho menos firmado, el convenio de Minamata, que concretamente en el artículo 16 prevé la elaboración de programas educativos y preventivos sobre la exposición del mercurio. Tampoco ha firmado ni ratificado el acuerdo de Escazú, que entró en vigor en abril de este año,
que prevé la implementación de los derechos al acceso a la información, a la participación comunitaria y a la justicia en temas ambientales. Bueno, a mí me queda, varias cosas. Una primera es el esfuerzo, el proceso de difusión, de divulgación, porque los datos que tú estás aportando muy brevemente, que seguramente son mucho más fuertes, madres, el tema del mercurio debería ser una cosa que genere una alarma inmensa en el mundo. ¿Cómo han hecho ustedes para difundir, documentar esa situación? ¿Cuáles son los obstáculos que han conseguido? ¿Qué formas de resolverlo han encontrado? ¿Cuáles otras podrían encontrarse que podrían servir para reforzar lo que ustedes están haciendo en el mundo? Esa es una primera parte. Después les pregunto por el tema de cómo están haciendo con Venezuela y cuáles son los pasos de ese proyecto, pero en todo caso es el trozo de los lagos, el lago, de los ríos, el Orinoco, el Guri, el mercurio, la contaminación. Uno dice, bueno, pero ¿cómo es eso que no hay denuncia? ¿Cómo es eso que esas organizaciones potentes, preocupadas por el ambiente, no denuncian eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué el mundo académico de investigación no está denunciando? Esto es horrible lo que estás diciendo. Sí, como lo decía nuestra amiga de Noruega, Sonia Zapata, en otra entrevista que no sale en medios sociales, en televisión, en periódicos, no hay información al respecto. Nosotros, los desafíos con los que nos encontramos y que puede ser la explicación a esto, es la falta de datos oficiales. Hay que recordar que en el 2008 desapareció el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, de manera que no hay datos oficiales confiables. Cualquier persona, investigador en cualquier parte del mundo que desee saber más sobre esta situación no encuentra información. De manera que entender la magnitud del desastre es difícil porque no hay datos. Las ONG locales, las organizaciones que manejan esos datos por antes de fundar redes, están presos hasta el momento. A otras organizaciones no se les permite registrarse, simplemente no se pueden registrar, por lo cual no pueden tener acceso a solicitar fondos. Todo esto es lo que nos detiene los grandes desafíos que tenemos como organizaciones, como asociaciones, como nuestra plataforma Embajadores del Orinoco. Todo esto que te acabo de decir. O escuché al coordinador de Clima 21 recientemente en una entrevista decir que el continente que tiene mayor y líderes ambientales es Latinoamérica. Entonces... Ay, Dios mío, el esfuerzo que tenemos que hacer. Pero bueno, vamos a retomar en el segundo segmento muchas preguntas que quedan por allí. Me imagino que Fernando debe estar también lleno de preguntas, pero tenemos que ir a un corte publicitario de la emisora y bueno, retornamos con el segundo link para la conexión al programa. Así que, bueno, ya regresamos. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Llegó a Caracas el Paraíso Dental. Restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de 481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve.
El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por R750 AM. Porque lo bueno une. Mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso a nuestro segundo segmento, Diáspora y Ambiente en Buen Provecho. Estamos con Ana María, el apellido me cuesta, Méndez Schrader, me cuesta pronunciarlo, embajadora de la organización Embajadores del Orinoco, miembro de esa organización, pero además dirige desde hace un tiempo, bueno, hace varios años, cuando yo la conocí ya tenía, desde el año 2016 creo, la organización Guatuna, que está centrada en el trabajo con la comunidad yecuana en la Amazonía venezolana. A ver, al final el Estado es el gran responsable. Cuando yo me senté con un empresario que comentaba cómo se hizo la distribución de las 200 parcelas para explotar el oro, además sin mucho criterio, y además se consiguió cuando llegó allí, era el ejército, al ELN en su parcela, la que había sido asignada por el Estado, pero es que además el Estado es el que impide la entrada de la sociedad, es el que impide. Entonces, el gran responsable en la producción del oro de sangre, como le dice Fernando, toda la explotación del coltán y además todos los procesos de extracción que allí se producen, al final es el Estado. Entonces tienes un gran problema, ecosocialismo, algo así. Yo no sé si es ecosocialismo o yo no sé cómo entender ese... Ecodesarrollo. Ok. Ecodesarrollo, no sé si es que le tienen miedo al desarrollo y quieren la destrucción, no sé cómo es la cosa. Pero a mí me llama la atención los dos frentes. El frente uno, y sigo insistiendo, el esfuerzo que ustedes tienen que hacer para documentar, con la opacidad de la información, que tienen que presentarlo a los parlamentos locales, regionales, supranacionales, en el caso del Parlamento Europeo, que a los partidos políticos, que han logrado allí, al mundo académico, ¿qué han logrado allí? ¿Cuáles han sido, lo que tú puedes decir tenemos un documento hecho en varios idiomas, o hemos logrado reunir X cantidad, o hemos logrado produciendo en el trabajo que ustedes están realizando? ¿Se pueden cuantificar, se pueden mencionar, incluso de manera cualitativa también? Es decir, no estoy pensando solo en números. Entonces, esas son así como mis dos grandes preguntas relacionado con un tema. El peor enemigo que tiene todo este desarrollo, todo este proyecto de defensa del ambiente es el Estado. Fernando, ¿usted qué sabe más de eso que yo? Después de escuchar a Ana María, yo quiero hacer un par de comentarios relacionados a algo que ella dijo antes, pero prefiero darle el tiempo. Una que está operando en Francia. Estamos hacia Román Nadal. Estamos también acercándonos al Parlamento francés, al Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial, quien otorga importantes ayudas para proyectos en diferentes partes del mundo. Esto en cuanto a nuestra asociación. Con Embo Orinoco, con la plataforma Embo Orinoco, como se los había explicado ya Sonia en el programa anterior, tuvimos una primera etapa de una campaña de información masiva en Europa que se tradujo en varios idiomas para poner a las personas al corriente de lo que está pasando en Venezuela, qué es la Amazonía venezolana, relacionar a Venezuela con el Amazonas, porque muchas personas no lo relacionan. Y vamos a pasar a una segunda etapa ahora entre octubre y diciembre, donde se van a hacer eventos en los diferentes países que conforman la plataforma: Francia, España, Alemania y Noruega,
Vamos a ir ya a hacer contacto uno a uno, a escribir y llamar personas e instituciones para difundir nuestra mensaje, generar mayor presión. En abril del año que viene, estamos súper entusiasmados porque tenemos el Summit Orinoco Oslo Summit, que además coincide con el primer aniversario de nuestra plataforma, pero lo importante es que allí van a venir delegados de SOS Orinoco y vamos a hablar ya acá en Europa con una cantidad de invitados sobre lo que está pasando en la Amazonía venezolana. Con relación a Francia, tenemos para el mes de noviembre Paunoco, que fue una expedición que aportó grandes, aportes científicos, y tenemos confirmados ponentes extraordinarios, como es el caso de Atahualpa Lichi, el cineasta, además hijo de René Lichi, que fue uno de estos franceses expedicionarios, los primeros en llegar a las cabeceras del Orinoco. Tenemos también al antropólogo y etnolingüista franco-venezolana Marie-Claude Matei Müller, diccionario enciclopédico Yanomami español, Panare español. Es una persona que puede hablarnos de todo el saber y el conocimiento de nuestras etnias. Y hace unas 3 semanas hablé con ella y me dijo, ahorita está en París, se pasó todo el año pasado confinada en Venezuela, lo cual le permitió escribir más sobre los cantos Yanomami. Ella tiene Premio Nacional de Ciencia y Tecnología del 2009. Me dijo, no quiero estar en París, me quiero regresar al Amazonas. Ya yo me volví amazónica y le pregunté por qué, y me dijo, porque todavía hay mucho que aprender. Todavía tenemos mucho que aprender de nuestros grupos indígenas venezolanos. Y te estoy hablando de una señora de unos 80 años. Así que bueno, están invitados a este evento en París en noviembre y al Summit el año que viene en Oslo. Ofrecemos el medio en nuestro programa para insistir, divulgar y por supuesto las redes, me imagino que de Ecoprácticas y la nuestra, y que el evento salga lo mejor posible y que la asistencia sea masiva. De verdad que cuenta con nosotros como apoyo Pero no me has respondido la otra parte, la de Venezuela, que hacen con Venezuela, porque me estás diciendo lo que están haciendo afuera. Sí, nosotros pues estamos en contacto directo, permanente con varias ONG locales que manejan cifras, que tienen información, que están permanentemente estudiando y trabajando, nos mandan información y con lo que hablábamos al inicio, todo lo que ellos difunden e informan, nosotros lo reproducimos acá en Europa en las diferentes redes sociales. Y el intercambio que hay de aquí hacia allá nosotros les damos capacitación técnica, información sobre becas. No sé si Ana María, fíjate, importante, tú mencionaste que efectivamente el 70% del oro se va de Venezuela, no pasa. Hay un estudio muy interesante, no sé si lo conoces, pero te lo menciono, que es de Elizabeth Boone, de Runners, que explica que la mayor parte de ese oro se escapa a las Antillas neerlandesas. Como parte de pregunte por qué Curazao, que sigue siendo territorio holandés, es uno de los mayores exportadores de oro, aunque en su territorio no hay nada. Esa es una de las maneras como se está lavando el oro de sangre, ¿no? Quería comentarte que en esa persecución entonces, por ejemplo, vas a hablar mal de los mineros que destruyen el ambiente. Entonces, bueno, una de las cosas que previo a este rumor que nos iban a aplicar la ley del odio es que Ecoprácticas comenzó una campaña explicando, ¿verdad?, qué era el oro de sangre y cómo, más allá de que nosotros condenamos el trabajo de cuasi esclavitud que realizan los mineros allí, pues nosotros no odiamos a los mineros, más bien los consideramos víctimas, ¿no? Pero dentro de estos arreglos legales, entre comillas,
se quiso aplicar a algunos de los que trabajamos en contra del arco minero, la ley contra el odio, argumentando que estábamos generando un odio contra los mineros, cosa que no es cierta, ¿no? Entonces, bueno, creo que sería importante trabajar con Holanda, ¿no? Para este 70% del oro, a ver qué pasa. Correcto. Tendríamos que empezar una campaña de más de acción, de presionar más y solicitar, como habíamos dicho, un certificado de origen que se muestre que el oro que entra a Europa, a los Países Bajos, es legal. Efectivamente, a todo el mundo le sorprende las islas neerlandesas que jamás han tenido oro, ahora resulta que son grandes vendedoras de oro para el mundo. Pero efectivamente nos tocará hacer una campaña más agresiva en relación a estos países que siguen comprando este oro de sangre. Una pregunta, Ana María, porque yo estoy sorprendido, o cada vez me sorprendo más. A mí me dicen que, bueno, y todavía te sorprende. Le digo, sí, todavía me sorprendo. Conversando con un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, cuando yo le decía que un catedrático venezolano devengaba un salario de 10, 12 dólares digamos, del máximo escalafón, él no lo podía creer, ¿no? Entonces decía, bueno, pero vamos a documentarlo, vamos a hacer una presentación de ese tema, porque cuando yo le decía que un pensionado en Venezuela ganaba, su salario se mide al día en centavos de dólar, en mini centavos de dólar ya por esta vía, él tampoco lo creía. Entonces es difícil explicar el caso venezolano, pero en el tema ambiental yo creo que hay un silencio, como decía Sonia en la entrevista, un silencio atronador. En el trabajo que ustedes están haciendo, ¿no se podría pensar, lo han pensado, lo pregunto, en documentar no solamente el tema de la Amazonia, porque es que por donde te metas, nosotros hemos tenido entrevistados que conocen el lago de Maracaibo y eso es terrible, que han trabajado el Guaire, el Turbio, el Neverí, el Manzanares, el Santo Domingo y es terrible, el Apure y es terrible. Entonces, oye, no deberíamos, los bosques, la situación es terrible. Entonces, no deberíamos pensar, o ustedes lo están pensando, en algo así como un gran tema, algún material que salga, no sé cómo llamarlo, no sé si es oros de sangre más la destrucción, porque esto es el asesinato del ambiente en Venezuela. ¿Han pensado en eso? ¿Hay algún proyecto? Porque me parece que son demasiados temas que no son solo los referidos al Orinoco, que sí, que es uno de los grandes, además ahí se produce la energía del país, pero es que son tantos los problemas ambientales que deberíamos hacer como un gran material que recoja, y a ver si gente como la de Greenpeace, que se mueve para tantas cosas, deje de guardar silencio y deje de colocarse de perfil, y para que los partidos políticos que están defendiendo el tema ambiental hagan suyo el tema venezolano, porque de verdad vamos a necesitar muchos recursos humanos y financieros para poder recuperar lo que se ha destruido fundamentalmente en estas 2 décadas. Venían cosas de antes, pero es que el horror, el asesinato ha sido particularmente severo en estas 2 décadas. ¿Han pensado en eso? Bueno, vamos a seguir tocando todas las puertas, políticas y apolíticas, organizaciones, personas. Eso está contemplado en nuestro plan de trabajo como plataforma en Orinoco. En el summit que les acabo de contar para el año que viene SOS Orinoco y otra cantidad de científicos, expertos en el área, queremos denunciar a todos los países europeos y a todo el mundo lo que está pasando de una manera mucho más profunda. O sea, yo creo que ese encuentro en Noruega el año que viene, en abril, va a ser de una importancia muy importante. Y además está siendo organizado por nuestros amigos venezolanos en Noruega, que son sumamente capaces y organizados, que de verdad es un gusto trabajar con ellos. Así que yo garantizo que eso va a tener un gran éxito y un gran alcance. Ana María, antes de ir cerrando, yo quería poner a la orden tuya y de Guatuna, si ustedes quieren organizar con universidades, grupos ambientales, culturales,
algún encuentro como este en inglés, yo estoy a la orden, ¿ok? Porque con el inglés podemos abarcar a casi todos los europeos. Yo, como un periodista ambientalista, pues he ido investigando, he entrevistado a la mayoría de la gente involucrada en este problema del arco minero, ¿verdad? Entonces, bueno, me pongo a la orden para hacer quizás un encuentro con algún grupo que ustedes quieren influenciar, resumiendo todo lo que estas ONGs han hecho en Venezuela en relación al arco minero y al problema ambiental en general, como acaba de decir Tomás. No solo es el arco minero, o sea, el arco minero es el más grande y el que mayor impacto planetario tiene, pero también, bueno, estamos deforestando arbustos y árboles porque a pesar de la cantidad de gas natural que tenemos, el gas natural no llega a las casas. La misión leña. Leña contra la gente y leña para la cocina. No, pero yo sí creo, a ver, Ana María, yo sí creo que nosotros deberíamos tener así como un texto, se me ocurre escuchándote y con todos los programas que deberíamos tener algún material. Cuando uno ve lo que ha hecho SOS Orinoco, lo que hacen ustedes, lo que ha hecho, tuvimos a nuestros invitados de Canadá también con un material muy bien documentado. Tú dices, bueno, hay muchos esfuerzos, pero deberíamos buscar un mecanismo de articulación de esos esfuerzos y deberíamos tener, creo yo, no sé si podríamos hacerlo, tener como un material central en el que se recoja la gravedad de la situación, porque estamos en un momento en el que hay transición ambiental, hay transición energética, hay transición digital, y luego Francia, digamos, el tema ambiental, la cumbre de París, de alguna manera signa el camino. ¿Tú no crees que es posible pensar en un gran material muy bien hecho que muestre la gravedad de la situación en todos los frentes y con todos los datos? No sé, es que yo creo que es necesario gritarle al mundo porque el silencio es tan grande que necesitamos gritarle y hacernos presentes. Y yo creo que además del evento, el Summit, necesitamos otras cosas. Me quedo así como con el deseo de hacer algo en ese ámbito, en ese terreno. Claro que es posible, claro que hay la intención de conjunta con mayor alcance, mayor fuerza y poder producir todo ese material central del que tú hablas, Tomás. Quiero agradecer también a Fernando por su invitación y me parece excelente iniciativa y que con muchísimo gusto nos gustaría trabajar con ustedes. Muchas gracias, Fernando. Antes de irnos, porque ya nos quedan unos pocos minutos, ustedes tienen un proyecto, están recogiendo fondos para el proyecto Salvemos a los Defensores del Amazonas. ¿Cómo podemos contribuir? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿A quién contactar, por favor? Sí. Las ONG venezolanas que llevan el proyecto Somos Cabra nos pidieron que los ayudáramos a organizar esta recolecta en la plataforma GoFundMe que se llama Save the Defender of the Venezuelan Amazon Forest. Yo lo tengo aquí, yo creo que yo te lo pasé, Tomás. Sí, no, la idea es que lo vea nuestra audiencia, pues, nuestros amigos. Ana María. Fíjate, porque ellos nos solicitaron la ayuda como aliados europeos, porque pensamos que en Europa las personas tendrían más confianza en donar siendo una asociación registrada en Francia, porque muchas de estas organizaciones en Venezuela no son conocidas acá en Europa. Entonces nosotros como Guatuna les hemos ayudado a montar la plataforma del GoFundMe. ¿Cómo participa uno? ¿Cómo se involucra? ¿Qué tiene que hacer? Y después, Fernando, por favor, que te estoy cortando, perdona. Que yo quiero que todo el mundo se entere de qué es lo que tiene que hacer. Nuestras direcciones tienen que buscarnos en @enborinoco en Twitter y en Instagram
También en @somoscaura, ahí está toda la información sobre el proyecto, sobre el programa de recolección de fondos. Además, están invitados a todo el que quiera ser parte de este proyecto Somos Caura, también pueden hacerlo contactando con @somoscaura. Quería pedirte, Ana María, que a través de Guatuna, por el Instagram, me manden esa información, porque entonces yo la puedo difundir tanto en @ecoprácticas como en Instagram Ecoprácticas. Nosotros tenemos una audiencia importante que hemos venido cultivando a lo largo de los años y con todo gusto nosotros pues programamos a diario todo eso para hacer bulto. Excelente, muchísimas gracias, Fernando. Quiero decir que es importante que tanto la plataforma Embajadores del Orinoco como Guatuna no somos financistas de proyectos. Es importante saberlo, decirlo, porque nos han llamado varias personas solicitando financiamiento y en realidad esa no es nuestra misión. Nosotros, como lo hemos dicho, somos multiplicadores de denuncias, de información, ayudamos con asesoría técnica, con información sobre cursos, concursos, becas, traducciones, pero no es nuestra finalidad principal hacer donaciones, aunque sin embargo a título personal, pues cada quien puede hacer las donaciones que desee. Entonces, bueno, muchísimas gracias por ayudarnos a difundir este proyecto, que ya pasamos de la denuncia y de la información a la acción para defender a los defensores. Fernando, despide el programa. Bueno, gracias a ti, Ana María, porque yo me siento también bajo presión por el trabajo que hace Ecoprácticas. Así que yo agradezco ese trabajo en mi nombre y de todos los que trabajamos en favor del ambiente en Venezuela, que nos sentimos entre presionados y amenazados, ¿no? Además quería agradecer el trabajo de Guatuna. Yo constantemente que lo veo en Instagram, pues lo replico, porque me parece que es importante. Además, lo maravilloso que ahora tengo una cara para Guatuna, que antes no tenía. ¿Ves tú? Okay, y eso es sumamente grato. Y para cerrar, además de agradecerle a Ana María su tiempo, su trabajo, a usted que nos ve por RCR 750, queremos agradecerle que haya estado con nosotros, recordarle que sin su participación ni el país ni el planeta van a mejorar, y les pido por favor que busquen en @ecoprácticas y en Instagram de Ecoprácticas un afiche que tenemos para recoger fondos para el doctor Alexander Luzardo, quien es nada más y nada menos, además un ambientalista de larga data, como dijo Tomás al principio, es el redactor de las normas ambientales de la Constitución y tiene problemas graves de salud. Por favor, ayúdenos a ayudar a Alexander. Gracias. Bueno, gracias, Ana María, de verdad. Reitero lo que dice Fernando. Gracias por el trabajo que haces. Gracias porque lo llevas haciendo. Yo lo sé que lo llevas haciendo desde hace ya un tiempo. Y bueno, Fernando y nosotros nos vamos a seguir viendo como todos los viernes en este espacio Diáspora y Ambiente en Buen Provecho por rcr750.com. Mil gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Diáspora y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. Representó Buen Provecho.